Dejad a los niños que vengan a mí, pues su reino es, no se lo impidáis. Cristo los amó, gran ejemplo nos dio, y en cualquier lugar primeros deben ser, y en cualquier lugar primeros deben ser. Hola, hola chicos y chicas, feliz sábado. Bienvenidos a su clase de Fe Real. Hoy aprenderemos cómo Jesús nos puede ayudar a librarnos de las culpas y de los miedos. ¿Qué les parece si entonamos este hermoso canto? Sonrisa abierta, llena de amor, da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar, está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Llena de amor, da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar, está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Contento aunque le vaya mal, tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Allí, ¿a dónde están? Les pido que inclinen su rostro porque vamos a pedir la dirección de nuestro Dios antes de comenzar nuestra clase. Oremos. Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos muy agradecidos contigo porque nos das la oportunidad de tener un nuevo día más de vida. Y gracias porque estamos disfrutando de un nuevo sábado, Señor, en presencia tuya y en compañía de nuestra familia. Te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a comprender y a recordar todo lo que vamos a aprender en esta clase. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El miedo y la culpa son dos de las emociones más devastadoras que nosotros como seres humanos podemos experimentar en nuestra vida. Estas emociones pueden llegar a tornar nuestra vida de tinieblas, a limitarnos al desarrollo de nuestras capacidades y a evitarnos a dar un paso más en el crecimiento de nuestra vida. Por eso, chicos, chicas, es necesario que con urgencia comencemos a eliminar el temor y la culpa de nuestra vida. Por eso es necesario y urgente que tú y yo creamos y confiemos que Dios tiene el control de cada situación en nuestra vida y que solamente buscándole a Él podemos encontrar la solución y la ayuda a poder liberarnos completamente del miedo y de la culpa. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, pues su reino es, no se lo impidáis. Bueno, hoy nos enlazaremos hasta la división africana centro-occidental. Tenemos a nuestro compañero Josué Monroy que nos contará una historia real de lo que está sucediendo en la obra misionera en este continente y en especial en Gabón. Hola Josué, ¿cómo estás? Hola Dorcas, qué alegría poderles saludar y en este momento poderles contar lo que está sucediendo en este lugar, específicamente en Liberty Beach, Gabón.
Tengo una historia muy importante que poder contarles en este momento, así que presten mucha atención. Y es acerca de una persona llamada Brilliant Dunk. Brilliant Dunk. Este personaje tiene algo muy interesante en su vida que seguramente será de mucha bendición para nosotros. Resulta que a sus 13 años, su familia tomó la decisión de poder viajar hacia la capital y empezar a vivir en ese lugar. Y bueno, resulta que su madre llevó a Brilliant juntamente con sus 5 hermanos el domingo a la iglesia católica. Pero, no sé, por cuestiones extrañas, cuando Brilliant, sus 5 hermanos y su madre entraron a la iglesia, de un momento a otro Brilliant se quedó sin poder ver, se quedó ciego por un momento, no podía ver absolutamente nada, todo quedó completamente oscuro para él y empezó a tener fiebre, a sudar y a sudar. La madre se preocupó al ver a su hijo, al ver a Brilliant de esta manera, y Brilliant le decía: mami, no puedo ver, ¿qué tengo? Y resulta que su madre lo sacó a él de la iglesia para ver qué tenía, e inmediatamente cuando él salió, resulta que se le empezó a quitar la fiebre y empezó a ver nuevamente, a ver los árboles y a ver todo lo que estaba a su alrededor en la naturaleza. Algo extraño, algo misterioso. No sabían qué era lo que había ocurrido, por qué Brilliant se había quedado ciego, se había quedado por un momento sin ver y había empezado a tener fiebre. Pero bueno, lo dejaron así y fueron de regreso a casa. El siguiente domingo, nuevamente, esta madre agarró a los 5 hermanos de Brilliant juntamente con Brilliant y lo llevó nuevamente a la iglesia, allá en la iglesia católica ese domingo. Y resulta que nuevamente cuando entraron, Brilliant se quedó ciego nuevamente, no podía ver absolutamente nada y empezó la fiebre otra vez. La madre preocupada, extrañada, Brilliant le decía: mami, no puedo ver, otra vez no puedo ver, ¿qué está pasando? Extrañados todos, volvieron a salir de la iglesia y a Brilliant se le empezó a quitar la fiebre y empezó a ver nuevamente. Cosas extrañas, cosas misteriosas estaban pasando. Y así fue que el próximo domingo nuevamente fueron a la iglesia católica para poder estar en ese lugar. Y nuevamente Brilliant se quedó sin poder ver y empezó la fiebre nuevamente. Y cuando salía de la iglesia, todo empezaba a la normalidad otra vez. Son cosas muy extrañas. Pero bueno, en ese momento la madre tomó la decisión de que Brilliant ya no fuera a la iglesia, ¿verdad? Ya no fuera a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque solo al entrar a la iglesia el domingo, a la iglesia católica, él empezaba a sentirse de esa manera. El papá de Brilliant se sintió muy feliz porque él no entendía por qué su hijo tenía que ir a una iglesia. Pasó un poquito de tiempo y mientras Brilliant venía de la escuela, vio un rótulo que decía Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y a Brilliant le llamó la atención y bueno, se acercó un poco y miró los horarios de atención, los horarios de culto, y vio que el próximo culto iba a ser el día sábado. Bueno, él se fue para su casa y el sábado, cuando él terminó de hacer sus tareas, sus deberes, ya no tenía nada que hacer. Entonces dijo: voy a ir a ver ese rótulo, esa iglesia que estaba ahí, ¿verdad? Me llamó mucho la atención y se dirigió hacia la iglesia adventista. Pero desde afuera, Brilliant se quedó observando lo que estaban haciendo, lo que estaba sucediendo, y miraba que habían grupos de hermanos ahí reunidos leyendo un folleto, ¿verdad? Y Brilliant se interesó mucho, pero no entró. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo de que se volviera a quedar ciego y la fiebre empezara nuevamente. Por eso solo observó desde fuera y se regresó para su casa. El siguiente sábado, con más curiosidad todavía, después de haber terminado sus deberes, Brilliant se acercó nuevamente a la iglesia. Y en ese momento que estaba fuera de la iglesia y en la puerta, con cautela, Brilliant observaba, ¿verdad?, lo que estaban realizando. Y una persona se acercó y le dijo: muchacho, puedes entrar si gustas. Y bueno, Brilliant aceptó la invitación, pero con cuidadito. Empezó a poner un pie y dijo: bueno, nada me ha pasado, no me he quedado ciego, ¿verdad? Y nuevamente vino y empezó a entrar, ¿verdad? Y no,
No estaba ciego, no le empezó la fiebre, podía ver completamente bien, no había ningún problema. Y es así como Breland sábado tras sábado empezó a ir a la iglesia adventista del séptimo día y tomó la decisión de bautizarse. Breland fue bautizado y el muchacho tenía muchas ganas de poder conocer más acerca de Cristo Jesús, pero su padre no estaba de acuerdo. Su padre no estaba tan feliz de que Breland fuera a la iglesia. Por muchos encuentros que tuvieron él con su padre, Breland tomó la decisión de irse de la casa a vivir con un amigo adventista por una semana, ¿verdad? Y Breland, mientras estaba allá en la casa de su amigo, su padre se empezó a preocupar mucho y se sintió mal por cómo lo había tratado, por la manera dura en la que le había hablado. Entonces se acercó a la iglesia adventista y buscó al pastor para pedirle que por favor convenciera a Breland que regresara a casa. Cuando el papá de Breland habló con el pastor, aprovechó para hacerle muchas preguntas acerca de muchas dudas que él tenía respecto a la iglesia. Y el pastor amablemente contestó todas y cada una de esas dudas y de esas preguntas. El padre quedó completamente convencido. Entonces reunió a toda la familia y le pidió a Breland que por favor llegara a casa para poder tener esa reunión. Breland llegó, ahí estaba la mamá, sus 5 hermanos, y ahí estaban reunidos, y estaba el papá. Y entonces el padre dijo: el Dios de Breland debe de ser nuestro Dios, y la iglesia a la que Breland va debe de ser nuestra iglesia, porque ahí les enseñan a no fumar, ahí les enseñan a no beber alcohol, ahí les enseñan muchas cosas buenas que quiero que ustedes tengan en su vida. Así que a partir de ahora todos vamos a ir a la iglesia donde Breland asiste. Breland se sintió muy contento. ¿Por qué? Porque llevaba años orando por su padre para que Dios tocara su corazón y así él tomara la decisión de poder entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que hace Breland ahora? Muy bien, Breland ahora es profesor y coordinador de misión global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día acá en Gabón, ¿verdad? Y es decir, es el que supervisa todos los proyectos misioneros que se realizan en este lugar, en este país, y no solo en este país, sino también en esta división. Así que Breland llegó a cumplir con el propósito al cual Dios lo había llamado. Hace 3 años, las ofrendas del 13º sábado fueron enviadas justamente para Liber Beach en Gabón para poder construir una escuela donde tuvieron 280 alumnos. Ahora, las ofrendas de este 13º sábado serán enviadas para construir otras 2 ofrendas, solo que esta vez será en Guinea y en Libia. Muy bien, de esta manera entonces me despido de ustedes y regresamos allá con nuestra compañera Dorcas, quien seguirá compartiendo con ustedes de otras cosas maravillosas. Mientras tanto, yo me tengo que ir porque voy a ir a ver a Breland en este momento. Que el Señor les bendiga, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, Josué. Qué hermoso reportaje. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, pues su reino es, no se lo impidáis. ¿Tú sabías que en el mundo hay diferentes fobias o miedos que nosotros como seres humanos nos enfrentamos? Bueno, si tú te metes a Google puedes encontrar muchas fobias, miles de fobias, pero en esta ocasión yo quiero mencionarte 4 para que tú te puedas dar cuenta cuáles son esas fobias o miedos que personas experimentan en su diario vivir. Y estas son: anablefobia. Este es el miedo a mirar para arriba. Arritmofobia, miedo a los números. Hidrofobia, miedo al agua o a los líquidos. Y microfobia, miedo a las cosas pequeñas. Interesante, ¿cierto? Cómo podemos tener muchos miedos en nuestra vida. Al igual que estas fobias, también las emociones y la culpa y el miedo son emociones muy antiguas. Y podemos encontrar personajes en la Biblia que también tuvieron que afrontar este tipo de situación, como Adán, Abraham, Jonás y muchos otros personajes más que tuvieron que hacerle frente al miedo y a la culpa. Por eso es importante que tú y yo tomemos el control de nuestra vida y erradiquemos el miedo y el temor. Quiero que me acompañes y abramos la Biblia y leamos un versículo muy importante que lo encontramos en 1 de Juan,
capítulo 4, versículo 18, y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que esta persona no ha comprendido lo que es en realidad el perfecto amor de nuestro Dios. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, pues su reino es, no se lo impidáis. A lo largo de la Biblia, nosotros podemos encontrar muchos personajes que tuvieron que hacerle frente a la culpa y al temor. Personajes que se limitaron a poder llegar a su máximo potencial por estar pensando en la culpa y el temor. Todo comenzó con Adán. Cuando él pecó y Dios le llamó, él fue y corrió a esconderse de la presencia de Dios. Otro personaje fue Jonás, al rehusar ir a Nínive. Y cuando se encontró en el barco yendo a Tarsis, pues nosotros sabemos que ocurrió una gran tormenta y la culpa y el temor no dejó que Jonás estuviera tranquilo, porque sabía que él había sido el causante de este problema. Todos nosotros también tenemos que luchar con estos tipos de temores o culpas por las decisiones que nosotros estamos tomando. Pero debemos de recordar que Dios es el que está al control de nuestra vida y que en Él nosotros podemos encontrar el refugio. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia y hoy en día que hay personas que nos aferramos a la palabra de Dios para poder estar firmes ante este tipo de emociones y de eliminarlas. Por eso, hoy quiero compartir contigo 2 textos bíblicos que nos ayudarán a recordar que esas promesas que Dios dejó en la Biblia son para que tú y yo las reclamemos y las pongamos en práctica en nuestra vida y reconforten también nuestra alma. Busquemos qué dice Isaías 43:25. Dice: pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. En Salmos 103:11 encontramos que la palabra de Dios nos da una hermosa promesa y nos dice: su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Chicos, y es que conocer la palabra de Dios es tan importante para nuestro diario vivir, porque cuando nos encontramos en momentos difíciles o en circunstancias difíciles, nosotros podemos recordar la palabra de Dios y podemos reclamarla en nuestra vida. Y más cuando estamos sintiendo estos sentimientos de culpa y de temor. Por eso, siempre busca la dirección de Dios, tanto en oración como en el estudio de su palabra. Acabamos de aprender que al momento de que nosotros leemos la Biblia y encontramos sus promesas, nosotros debemos de aprender a hacer nuestras esas promesas y reclamarlas confiando y teniendo fe en que Dios cumplirá cada una de esas promesas en nuestra vida. Es por eso que hoy quiero que no se te olvide esta promesa que está en la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, y dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No olvides eso. Deja todas esas culpas, deja todos esos miedos en las manos de Dios. Recuerda que hay herramientas importantes que tú y yo podemos tomar para tomar el control de nuestra vida. Una de ellas es la oración. El poder de la oración es muy eficaz para que tú y yo podamos eliminar toda esa culpa y el temor que está en nuestra vida. También recuerda, el estudio de las Escrituras nos dan un amplio panorama más grande de todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y esas promesas que están en la Biblia son para que tú y yo las reclamemos. Pero está la herramienta por excelencia que supera todas las herramientas y es Cristo Jesús. Por eso te invito a que tú y yo todos los días nos aferremos a Cristo Jesús y hagamos de esa herramienta nuestro diario vivir. Por eso, cuando nos sintamos solos, acudamos a Él, porque solamente en Él podemos encontrar la solución para poder desterrar toda la culpa y el temor que alberga nuestra vida. Te invito que así como estás, puedas inclinar tu rostro porque vamos a orar. Oremos.
Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque nos dejas tu palabra donde nosotros podemos aferrarnos a esas promesas y podemos hacer tuyas esas promesas en nuestra vida. Pedimos, Señor, que de hoy en adelante tú nos ayudes a poder tomar control de nuestras emociones, a poder eliminar y erradicar totalmente la culpa y el temor que nos acecha día con día y recordar que tú eres el único que nos puede ayudar a solucionar cualquier problema o cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Te dejo a cada chico y a cada chica en esta mañana en tus manos para que tú puedas obrar en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, chicos. Que disfruten de este hermoso y bendecido sábado. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, pues su reino es, no se lo impidáis. Cristo los amó, gran ejemplo nos dio, y en cualquier